Pues es que es una delicia ver rodar el balón, ver las posibilidades de ataque, de defensa, las tácticas, los acomodos, el planteamiento de los jugadores. Y yo no encuentro, y aquí sí, pues pido que me disculpen quienes se apasionan por otro deporte que es muy válido y muy interesante, pero híjole, a mí me parece que el fútbol concentra todo: rapidez, contundencia, contacto físico, juego de equipo, y un esplendoroso contacto con la tribuna que hace que haya ocasiones en las cuales yo veo, sobre todo aquí sí, sobre todo veo algunos juegos y estadios europeos donde los cánticos y la entrega de la gente a sus equipos, la devoción, la entrega, la pasión, es casi religiosa, casi religiosa. O sea, hay comunidades que se entregan apasionadamente a sus equipos y luego salen y ya es el gerente o el directivo o el operador de la máquina, lo que tú quieras, pero ahí estás en la pasión absoluta. Yo creo que el fútbol tiene el encanto de ese juego de equipo que nos hace recordar los momentos de las batallas y de las batallas de la historia de la humanidad, que es finalmente el pelear de un lado a otro, aquí con reglas, aquí con Claro. respeto en lo posible, no siempre se da al 100%, pero con una actitud de una pelea y de una batalla en el campo de juego que termina pues con la palabra mágica que es el gol, que es cuando todos terminamos emocionados y conmocionados. Y con reglas además equitativas, a Sí, diferencia de lo que suelen suceder en las guerras, ¿no? O sea, aquí están las claro. herramientas parejas y luego de qué va a depender el curso de la batalla, de la capacidad de cada quien, ¿no? No de otras cosas. No de que yo tengo Y, más cañones o más balas o un arsenal mucho más productivo, mucho más variado, ¿no? sí, ahora hay un punto que a mí me parece que resulta conflictivo y que vale la pena reflexionar sobre él, porque a mí me parece que una cosa es la transformación eh, mm, épica que puedes adquirir en la tribuna como espectador al ver a tu equipo deseando que gane y que le meta una goliza al otro y bla, bla, bla. Una cosa es esa transformación que te permite adquirir un otro yo social, pero otra cosa es cuando lo conviertes en formas de agresividad, Sí. de descontrol y de una supuesta pasión que en el fondo a veces encubre frustraciones, desahogos mal habidos, inadaptación social y lo peor, con mucha frecuencia, la agresión a los núcleos familiares, a los núcleos de quienes van tranquilamente a disfrutar del fútbol y de repente se vuelve ya un riesgo porque hay gente que por exceso de alcohol, por un desahogo mal acomodado cerebral y espiritualmente, se desahogan y se vuelve aquello una bataola, una verdadera reyerta sin control, dolorosamente, porque ahí vemos al otro yo humano, al otro yo violento, agresivo, ventajoso, cobarde en ocasiones. Hemos visto cuántas veces Sí. las golpizas a gente tirada, ya conmocionada, ya inconsciente, y sin embargo los grupos desbordados siguen ahí con la misma agresividad. Pero, perdón. No, por no hablar de la violencia que también a veces se produce ya fuera del estadio cuando el seguidor de su equipo frustrado, enojado por la derrota, con más o menos copas de por medio, va y golpea a la mujer o a los hijos Sí. o incrementa la violencia familiar ya de por sí lacerante y lastimosa, ¿no? Así es, fíjate que yo conozco unas 3, 4 personas de familias donde una de ellas así decía: si pierde el América, sabemos que durante 2 días con mi papá no hay que hablar ni hay que atravesártele porque va a estar de malas y de malas durante 1 o 2 días. Pero eso lo he visto y lo he sabido de 3 o 4 familias cercanas o conocidas, ¿eh? Esto de la continuidad también en el fútbol, ¿no? No hay pausas como en el béisbol, que me parece que la cultura deportiva estadounidense está más hecha para las pausas, no la mexicana o no la latina. ¿Ves un ingrediente también hay una diferencia con respecto a otros deportes? El hecho de que en el fútbol se supone
que el balón está permanentemente en juego. Ya sabemos que hay muchos tiempos muertos ahí en realidad, pero te da la impresión de que el ejercicio es continuo. Sí, fíjate que ese es otro tema, desde luego, el esfuerzo y la condición física en el fútbol es absolutamente necesaria y en el béisbol puede ser alguien un poquito pasado de peso, tenemos muchos ejemplos, Sí, incluso mexicanos que han estado en las grandes ligas, pasados de peso, corres poco, el esfuerzo físico es bastante dosificado, sí, los jugadores, sobre todo fuera del diamante, es decir, ya en los jardines, pues es poco claro. el movimiento real que tienes. Cuando son requeridos, pues sí tienen que hacer grandes carreras y un brinco para alcanzar el batazo en lo alto, es posible, pero en lo general no hay tanta condición física, tanto rigor y tanto contacto. Creo que parte de la belleza, diría yo, casi de ballet del fútbol, consiste también en el rigor físico, en el esfuerzo y en el forcejeo y el contacto físico en el cual se va dando una pelea regulada, pero finalmente una pelea del cuerpo a cuerpo, del músculo frente al músculo. Estamos hablando no de faltas, sino Sí, cuando es el sí. ir en ese forcejeo. Creo que hay ahí una belleza estética, una belleza escénica también en todo ese episodio. Y aun cuando efectivamente pues hay las faltas, no todo mundo corre igual, desde luego, pero en general los jugadores de fútbol desquitan durante sus Sí, 90 minutos de juego con sudor y con esfuerzo constante y permanente. es más parejo el esfuerzo físico que se requiere, que por ejemplo en el béisbol depende de qué posición juegas también, y en ¿Verdad? cualquier posición, bueno, hay mucho tiempo de inmovilidad. En el fútbol americano, ¿qué diferencia entre el receptor, el corredor, el quarterback? Bueno, físicamente en cuanto al esfuerzo hay una diferencia tremenda. En ese sentido, me parece que el fútbol se parecería más al básquetbol, en ese movimiento continuo, en ese trabajo físico repartido. En el fútbol, claro, estamos hablando de los 10 de cancha, porque el portero es un asunto aparte, ¿no? Sí, pero vaya que te necesita también el portero un entrenamiento previo, Sí, constante, elástico y de todo para los pocos minutos en los que puede ser requerido. Y hay ocasiones en las que desde luego, pues quien salva todo es el portero con un ejercicio y un despliegue físico enorme. Pero sí, en general, yo creo que ese esfuerzo físico forma parte de ese encanto de la rapidez, de la velocidad y y bueno, yo no sé tú qué opines, Roberto, pero ahora que ya estamos entrando a esta etapa tecnificada del VAR, de la repetición y todo, es muy bueno, evita injusticias, diluye un tanto los riesgos de que haya mafias que puedan inducir arbitrajes y sí, resultados, pero sí. híjole, no hay como el placer y el gusto del ojo humano y de la decisión falible del humano a la hora de determinar en fracción de segundos si fue falta o no fue falta, si fue Sí. fuera de lugar o no fue fuera de lugar. Igual estoy hablando ya como antiguaya y no como ahora ya que la tecnificación llega a todo este tema de la reproducción y todo este asunto. Pero Bueno, y bueno, ahora pues digamos la explosión de júbilo que provoca un gol y que ahora hay que más o menos que contener porque vamos a ver si el gol es bueno o no, vamos a esperar a ver así qué dice el es, VAR en muchas ocasiones, así ¿no? es, Aunque así es. perfeccionada esa herramienta, bueno, que se decida de inmediato para que no provoque esto, ¿no? Y que sí se piense en un fútbol en el que no gane un partido alguien por un error arbitral, que en Ujú. la medida de lo posible cada vez gane más juegos el que más merecía ganarlos con las reglas equitativas que ya mencionábamos, ¿no? Sí, ahora estoy reflexionando un poco lo que hemos hablado y fíjate que pienso que el fútbol se ha convertido en México también en un sustituto de la justicia y la pasión social y política Pues que sí, no hemos tenido. Es decir, muchos mexicanos se refugian y se convierten en actores, así sea desde la tribuna, de lo que quieren ser y hacer, ser entrenadores, decir quién debe entrar y quién debe salir, si el sí, entrenador se equivocó en el planteamiento, etcétera, pero no deja de ser el desahogo violento en los estadios, no deja de ser más que una consecuencia
de la insatisfacción general que tenemos muchos mexicanos por nuestro sistema político en lo general, por la falta de opciones, por la falta de equilibrio, por la falta de oportunidades, y entonces pues vas, te metes al estadio con tu chela y con tu torta o tu hot dog, y de repente ahí te sientes dueño de un destino provisional, dueño de un destino de 90 minutos, y tratas de ejercerlo como verdadero patrón de ti mismo, como conductor de tu propio destino, y ahí es donde la gente se vuelca y decide y pelea y se enoja, y muchos regresan ya a su casa pues tranquilos en desahogo, y otros siguen con la insatisfacción creciente.